Alabad el nombre de Yahvé, alabadlo, siervos de Yahvé, que servís en la casa de Yahvé, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Yahvé porque es bueno, tañed para su nombre que es amable, pues Yahvé se ha elegido a Jacob, a Israel para ser su propiedad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a terminar de ver el Eclesiástico y comenzar con el Eclesiastés. Terminamos la temática sobre la canonicidad. Sí. Ya hablábamos después de la versión de los 70, que la Iglesia lo recibió en los primeros tiempos, aunque encontramos algunas a veces que no era tan aceptado porque no es una doctrina teológica, sino más bien práctica. Pero que incluso el mismo Jerónimo, que en algún tiempo lo hizo de lado, en otras partes lo acepta como inspirado. Texto y versiones. El libro eclesiástico fue escrito en lengua hebrea, así lo afirma el autor del prólogo, y San Jerónimo en su introducción a los libros sapienciales. Por los siglos XI y XII desapareció, sin duda a que fue excluido por parte de los judíos. Hallazgos de los años 1896-1900 y del año 1931 volvieron a la luz unas 3/5 partes del libro. Entonces, el libro sabemos que se escribió en hebreo, pero como decíamos, los judíos después no lo quisieron aceptar, entonces esos textos hebreos se perdieron, aunque se sabe pues por hallazgos posteriores que sí existía esa versión hebrea, y Jerónimo desde los primeros siglos ya hablaba de esta versión hebrea. Todos los manuscritos son del siglo X al XII. Su estudio crítico y de las citas que se encuentran indican la existencia del hebreo. El códice C es el que da mejores lecciones, y en la cueva segunda de Qumran han sido hallados restos de 2 manuscritos hebreos, uno de los cuales contiene el capítulo 6, 20 al 31. No sé si cuando vieron algo de la introducción a la Biblia, vieron los códices de Qumran, si recuerdan pues de las cuevas de Qumran. Las cuevas de Qumran no tienen más de un siglo de haber sido descubiertas en una región, me parece, del sur de Israel, donde vivían supuestamente los esenios, que vivían apartados de la sociedad. Es el primer ejercicio digamos, de la vida monástica. Ellos vivían fuera de la sociedad, en pequeñas cuevas. Vivían en comunidad, pero como cada quien dispersos en pequeñas cuevas. Y esas cuevas existen, son formaciones que están en cierta parte del sur. Y una persona, es de esos descubrimientos de casualidad, ¿verdad? Una persona que andaba aventando piedras, al aventar una piedra a uno de estos orificios de las cuevas, escuchó que algo se rompía. Y entonces al ingresar a esa cueva, descubrió unas vasijas de barro en las que había rollos de textos hebreos. Esto provocó que hubiera una investigación, y pues se dejó ir un equipo pues muy numeroso, y encontraron ahí muchísimos textos muy antiguos, pues del tiempo de Jesús. Y por ello, por ejemplo, en
este descubrimiento porque ahí se encuentran textos del tiempo, ¿verdad? Más allá de que los romanos destruyeron, los mismos judíos hayan destruido o escondido, pues estos textos son del tiempo y se conservaron gracias al clima de aquellas cuevas sin luz y en estos vasijas de barro. Entonces ahí también hay textos del Nuevo Testamento, en este lugar también se encontraron unos textos del Nuevo Testamento. Entonces es un hallazgo muy importante y ahí se nos habla de que un códice encontrado aquí se halló, pues en ese código se halla fragmentos de este capítulo. La versión griega es la más antigua e importante. Sabemos que tiempo antes de Cristo ya existía la Biblia o el Antiguo Testamento traducido totalmente al griego. Entonces esta versión griega es de la que tenemos datos más antiguos. Fue hecha por un nieto del autor del prólogo, que conocía muy bien la lengua griega y la versión a esta lengua de los otros libros. No conocía tan perfectamente la lengua hebrea, a veces no entendió el hebreo, otras quizá por un error en la lectura expresó un sentido distinto. A sus errores o conjeturas personales hay que añadir la de los copistas posteriores. No obstante estas imperfecciones, la versión es fiel y representa el mejor texto del eclesiástico que conocemos. Es decir, la mejor versión es esta, y la más antigua es la versión griega que ya existía. Que no por ello pues, no encontramos errores. Esta persona no conocía muy bien el hebreo y a la hora de traducir, pues ciertas frases pierden un poquito su forma correcta. Ya decíamos en un ejemplo en español, cuando nosotros decimos una frase que primero tiene su sujeto y su predicado, a lo mejor al traducirla dejamos al revés y así no se dice en el lenguaje común. Pues estas dificultades se encuentran en esta versión griega. Y la versión latina del eclesiástico que contiene la Vulgata es el texto de la Vetus Latina, cuyo origen se remonta a la primera mitad del siglo. San Jerónimo, no creyendo en la inspiración del libro, no revisó la versión de la Vetus Latina ni lo tradujo del hebreo. Entonces, San Jerónimo así la dejó. Ya decíamos que en un tiempo San Jerónimo no lo consideraba como un libro sagrado y ya después lo tiene como un libro sagrado. O sea, él mismo tiene esa divergencia. Entonces, él no traduce esta versión, sino que la deja como ya existía, una versión latina. Entonces tenemos pues estas versiones, sabemos, como en otros textos, o como estudiamos o se estudió ya el Evangelio de Mateo, se dice, se constata que hubo una versión hebrea, pero no la tenemos, ¿no? Sí existió, sí hay, o sí hubo, pero no la tenemos. Y aquí pues hubo una versión hebrea, y la versión, de lo que sí sabemos es que la versión griega está un poco mejor traducida o llevada. Y la versión latina pues no tuvo modificaciones, pero no creemos que sea la mejor de las traducciones. Entonces hasta aquí concluimos con esta parte del eclesiástico. ¿Hay alguna pregunta de lo que tengamos ahí en nuestros textos o de lo que vimos aquí? ¿No? ¿Seguros? Digamos, es esperanza, ¿verdad? A la hora de ¿Qué recordamos así a grandes rasgos o qué se nos quedó más o menos grabado a grandes rasgos de este libro del eclesiástico? Pues que lo que quiere transmitir no es tanto algo teológico, sino más bien consejos prácticos para la vida. Sí. Muy bien. ¿Algo más? Que si serán pecados o qué hago
sí realmente van enfocados a la forma pues que el Señor quiere que vivamos, pues, o que actuemos, pues, aunque no lo mencionen directamente, pero indirectamente sí van por una línea que el Señor nos pide. Sí, incluso un poco más que los proverbios, ¿no? Eso también es importante tenerlo claro. A veces cuando da alguna reflexión o nuestra lectura personal, o si vamos a buscar algún tema, es importante tener claras estas consideraciones, ¿verdad? Si yo voy a buscar, yo puedo decir, quiero, no sé, algunos proverbios sobre los padres a los hijos, pues dependiendo qué tinte un poco quiero cargarle, pues sería donde lo voy a buscar, ¿no? Si en los proverbios o en el eclesiástico, que en los dos hay estos consejos de, no sé, a los padres o a los hijos. Como también se debió haber visto cuando voy a dar un tema y voy a hablar algo del Evangelio, pues ¿dónde? Voy a leer en Mateo, voy a leer en Marcos, voy a leer en Lucas o en Juan, ¿no? ¿Por qué voy a elegir leerlo en Mateo? ¿O por qué voy a elegir leerlo en Marcos? O por ejemplo el texto de la Sirofenicia. Uno dice la mujer cananea y otro dice la mujer sirofenicia. Entonces yo voy a ver cuál voy a usar, depende de lo que voy a explicar, y voy a elegir uno de los dos. Y en este caso, pues, si yo voy a buscar algún texto, no sé, ya decíamos de los padres, de a los padres, o el respeto, no sé, donde sean proverbios, porque simplemente quiero transmitir una enseñanza práctica, o sean eclesiástico, que a lo mejor voy a encontrar, si le busco, una carga un poco más apegada a Dios, al temor de Dios o a los mandamientos, ¿no? Y también pues sabemos que lo decíamos, que fue uno de los libros más utilizados en la liturgia cristiana, así como Mateo durante muchos años, bueno, pues muchísimos, casi todos, fue el utilizado, o sea, era el único que se leía en la misa, pues el eclesiástico también fue uno de los libros que más se utilizó para instruir a las personas. Entonces nos ubicamos ahora en el libro del Eclesiastés o Coelho. Hay que ubicar ahí en su Biblia ahora este libro que comienza, el Eclesiastés. El nombre Coelho, que ahí mismo vamos a encontrar en el primer versículo, es el término con el que los judíos designaron al libro sapiencial que sigue en la Biblia a los proverbios. Es el apelativo que el mismo texto sagrado da al autor de las sentencias que en él se contiene. Allá decíamos ahí, luego aparece, ¿no? Dice Coelho. Los 70, la versión griega, lo tradujeron por Eclesiastés, vocablo que se inspiró San Jerónimo para darnos el título con que ordinariamente lo designamos los cristianos. Por ejemplo, cuando se lee en misa, normalmente lo vamos a encontrar como Eclesiastés, ¿no? El libro del Eclesiastés, siempre, porque es el título que se le dio, digamos, los cristianos. Pero en algún texto, pues, no sé, de un libro, de oraciones o de algo, pues vamos a encontrar o podemos encontrar el nombre Coelho. Y es el nombre que le dan los hebreos. Algunas Biblias, a veces hay gente que trae Biblias en español, pero que compraron en Estados Unidos y son como otras versiones y traen los nombres diferentes, pues, pero es el mismo libro, ¿no?
ahí podemos encontrar, es importante considerar este nombre. La explicación del término es una tarea difícil, ¿verdad? ¿Por qué Coelho? Unos derivan de la raíz del verbo cajal, que aparece en forma hífil con la significación de reunir o congregar. Es un tiempo propio pues del hebreo, que significaría esto, ¿no? Como el reunir o congregar. Y traducen el participio coele por el que convoca una asamblea. Pues quienes dicen que viene de este verbo, de esta raíz verbal, ya el participio coele sería el que convoca una asamblea. Suponiendo que la convocaba para hablar en ella, interpretan pues que el significado del vocablo sería aquel que habla en la reunión. Alguien que habla pues para un grupo de personas reunidas. Otros prefieren derivar del sustantivo cajal, asamblea, y dan al derivado coele la significación de el hombre de la asamblea, el que tiene un papel importante en ella, el que reúne en torno suyo un auditorio que escucha. En ambos casos, pues viene siendo casi lo mismo, ¿no? O sea, se entiende que lo que es cualquiera de estas dos raíces, se entiende que es alguien que habla en una reunión de personas, en un grupo de personas. La forma femenina designando personas masculinas se encuentra en la lengua árabe con matiz de intensidad y en la Biblia cuando se expresa el cargo u oficio. Es decir, esta palabra en femenino que designa persona masculina. Estas formas femeninas debieron en un principio expresar el carácter abstracto del concepto expresado. En nuestro caso, la forma femenina indicaría que Coelet era un sabio que se dedicaba a la composición de sentencias. Coelet pues sería un honesto buscador de la verdad y del sentido de la vida, que a partir de sus propias palabras, experiencias, reflexiones, pone en crisis el universo de conocimientos, valores y sentidos de la sabiduría tradicional de Israel, que había acuñado y canonizado. Vamos a leer el prólogo, cada quien, el prólogo del Eclesiastés, tratando de captar más o menos el panorama o lo que quiera entender el autor, ¿no? Pues ahí tienen el prólogo del 2 al 11.
Es bueno tener una Biblia como de estudio, ¿no? Da una buena versión de la Biblia grande y ya que podamos, igual a lo mejor hay quien no quiere o no le gusta, pero es bueno a veces, si es mi Biblia de estudio la que voy a estar hojeando, teniendo y se va ensuciando y demás, pues a veces es bueno poner algunas señales o subrayar o poner líneas o incluso anotaciones. En estas chiquitas pues no se puede, casi no. O sea, yo traigo esta por aquí practicidad, ¿no? Pero sí tengo otras Biblias grandes y es bueno a veces. Hace tiempo que murió una señora que era maestra del bíblico, me regalaron sus libros, sus hijos, y había una Biblia griega, una griega interlineal, es decir, cada palabra en griego está abajo en español, y ella tenía ahí anotaciones, como está muy separado el texto para hacer esa transliteración, ella a veces encerraba palabras y ponía ahí como la raíz de la palabra o cosas así del estudio que ella hizo, pues sus hijos decían, o sea, es que ya toda su vida se dedicó a la Biblia. Y yo creo que sí, porque tenía libritos de vocabulario hebreo, de vocabulario griego, o sea, sí le pegó así duro. Y esa Biblia, yo ahí la tengo pues, y a veces la agarro y me doy cuenta si tiene con lápiz encerrado y a veces alguna anotación o a veces alguna relación con otro texto, ¿no? De alguien, o sea, deja esa riqueza. Yo la leo y ella hizo un trabajo, un estudio, algo, o relacionó esta palabra y yo la veo ahí escrita, porque así lo dejó ella, pues. Y es interesante, es importante. Entonces, si tenemos la posibilidad, digo, a cada quien, pues, hay a quien no nos gusta a veces rayar libros, ¿verdad? Pero sí es positivo quien lo pueda. ¿Qué impresiones nos deja este prólogo? O sea, si yo no sé nada del libro, a lo mejor nosotros ya sabemos que está en la Biblia, que es un libro canónico, y ya tenemos, ya cuando abrimos la Biblia, como dicen, pues ya vamos con fe, ¿no? No es así de que, voy a leer un librillo, no. O sea, ya cuando abro la Biblia, a un cristiano más o medianamente formado, ya cuando abre la Biblia ya va con fe. O sea, no es de que voy a leer ahí al Quijote, ¿verdad? O sea, ya sé que me va a transmitir algo de Dios. Pero si yo leyera así un libro, vamos tratando así como de desapegarnos del tema de fe. Si yo leyera un libro que me prestaran así y empieza con esto, ¿qué impresiones me dejan? Pues el prólogo soy así como que estaba medio triste, como que veía todo gris, y así como que tenía un pensamiento así como derrotista, no sé. Una mente sin esperanza. Sí. Como que no veía un mañana bonito. Tanto que trabajo así, no pasó Sí. nada, o sea, como si yo y hasta lo mismo. No somos, o sea, como que hoy es martes, pues mañana también es miércoles, pero no va a pasar nada. Sigue igual. Así es. Esa era toda su reflexión. Porque dice todos los días son iguales. Sí. ¿Algo más? ¿Quién no más? Sí. ¿Nada más? Pues que no haya nada nuevo. A no Lo que apegarse. fue, eso es. Lo que Sí. no fue, pues no será. Nada nuevo. Vanidad de vanidades, pues. O sea, lo que es material no vale nada. Ahorita lo tengo, pero no me lo voy a llevar. Aquí se va a quedar. Pues precisamente eso es algo que pretende despertar, como, o sea, estas frases, todos los días van al mar y el mar nunca se llena, o sea, como que por más que hagas, todo es igual, ¿no? No estás conforme con lo que haces.
por más que hagan, por más que pase, o sea, no, todo es igual. Pareciera como de un viejo amargado, ¿ah? Sí, de que sí, va a haber fiesta, pues ya he ido muchas, va a haber esto, no, pues ya sí estoy sentado, no, pues, o sea, como de alguien que no. Y precisamente este esquema literario será como la clave de lectura, o será muy importante tenerlo presente para este libro, ¿no? Recordemos que una de las reglas de o que tenemos que tener claro en la escritura es que un texto aislado pues nos puede confundir, ¿no? Como lo usan los protestantes, maldito el hombre que confía en el hombre, pero pues léele bien, ¿no? Lee lo que dice ahí, por qué o a qué se refiere. Entonces usan una frase aislada, un parrafito aislado, pues nos puede llevar a decir, no, pues este libro mejor hay que ver otro, ¿no? Pero ¿cuál es este tipo de cosas? A partir pues, de su experiencia y reflexión, pone en crisis el universo de conocimientos, valores y sentidos que la sabiduría tradicional de Israel había acuñado y canonizado. Es decir, yo ya me leí los proverbios, ya tengo la sabiduría. Yo puedo decir, ya tengo la sabiduría. Ya la voy a hacer en la vida, ¿no? Porque le echo ganas a esto, le echo a esto. Y llega y te dice, a ver, esto y esto y esto, y no pasa nada. Entonces, como ¿qué hace? Pues pone en crisis todo tu universo, ¿no? Es decir, todo lo que yo veo alrededor, la religiosidad, la vida de la familia, el pueblo, todo eso, pues, o sea, ¿a dónde me lleva? ¿De qué me sirve? ¿O qué va a pasar? Entonces pone en crisis como toda esta concepción para que yo como que diga, ¿y entonces qué? ¿Qué debo de hacer? ¿O qué hay que hacer? ¿Qué es lo bueno? Y esto no es algo nuevo. Esto ya algunas sabidurías o algunos escritores, sabios, filósofos lo hacían. Ya los mismos filósofos de antes, de tiempos antiguos, lo hacían. Como, a ver, pregúntate quién eres, a dónde vas, a dónde vienes, o sea, ¿por qué estás aquí? La gente nomás vive y no sabe ni qué era. Entonces es como poner en crisis, decir, de veras, pues, lo que estoy haciendo, ¿de qué sirve? O sea, el echarle ganas, en trabajar, ¿de qué sirve? Entonces pone en crisis todo esto. Y esto a la vez es actual. Toda ideología pretende poner en crisis lo que crees, en dónde estás parado, hacia dónde estás caminando, las modas, la manera de vivir. Hoy los jóvenes no entienden esto, lo otro. O sea, te casas, ¿para qué te casas? ¿No? O sea, pone en crisis las decisiones importantes que han sido de siempre, las pone en crisis. ¿Para qué? Pues para que busques razones, para que encuentres razones profundas, para que encuentres bases, para que lo que hagan no lo hagan más porque todos lo hacen. Entonces, a ese punto va este libro. Ahorita me acordé que hay este libro de Martín Descalzo, da Razones, que son varios libritos compendiados en razones para la esperanza, razones para la vida, razones para no sé qué, y va acomodando esto, o sea, las razones del por qué haces esto, por qué haces aquello. ¿Sabes? Como estos videitos de que les preguntan a los feministas, ¿verdad? ¿Y tú cómo? No, hay desigualdad, ¿en qué? No, pues no sé, en los trabajos. ¿En cuál trabajo? No, pues en alguno. Pues ¿como en cuál? No, pues no sé. O sea, no saben. Pues sí, porque tiene que saber en qué rango está para poder dar una contestación. Entonces, o sea, como que ese mover el tapete de decir, a ver, pues lo que estoy diciendo, ¿dónde se sostiene? ¿No? Esa es la parte de aquí con la que no nada más inicia este libro, sino en varias partes vamos a encontrar estos retos, pues, esta manera de hablar. Podemos leer, por ejemplo, ¿qué provecho tiene el hombre de tanto afán y sin vivir? ¿No será también esto vanidad de vanidades? O sea, ¿qué provecho le voy a encontrar a echarle ganas, a vivir, al afán, trabajo? ¿No será esto también vanidad de vanidades? O sea, algo que va a pasar y ya.
vas a quedar en el olvido y ya. Entonces, como que el libro mismo seguirá hablándonos de esto. Y vamos a ver más o menos, esto tiene que ver con el contenido y el autor. Contenido y finalidad. El autor del libro se pregunta si el ser humano puede encontrar en las cosas de esta tierra felicidad plena que anhela su corazón. Con el fin de hallar la respuesta, pasa revista a todas aquellas cosas que parecen prometerla. Es decir, tú crees que echándole ganas, que teniendo una casa, que trabajando, pues allá ya vas a encontrar la felicidad. Y así como que no, pues, no será vanidad de vanidades. Una vez que estaba en una boda y estaban unos novios, una coordinadora de un grupo de jóvenes y su novio, y él estaba terminando medicina, ella estaba terminando no sé qué otra carrera. Y le dije, ¿cuánto llevan de novios? 5 o 6 años, no me acuerdo cuánto. ¿Y qué? ¿No piensan en casarse? ¿Cuándo? ¿Qué? No, pues todavía no, es que queremos primero prever unas cosas. Y yo, pues, ¿cómo qué? Pues, por ejemplo, comprar una casa. Y yo le dije, a ver, así por bajito, ¿cuánto cuesta una casa? $1 millón de pesos. O sea, ¿cuántos años tendrías que esperar para comprar una casa? Yo, no, pues sí, no lo había pensado. No, pues es que si estás esperando, pues te la compro. Y luego es cuento de nunca acabar, un seguro de vida, un seguro de estudios, un seguro médico. O sea, quieres asegurar todo y no haces nada por querer asegurar todo. Y ya los muchachos, no, pues sí es cierto, y no había pensado en eso. Pues es que, o sea, tú quieres como que tener esas bases de las que el mundo habla, ¿no? Y así te presentan los comerciales, ¿verdad? Pues estás asegurando tu futuro, estás asegurando eso. Y la gente le entra el miedo. Y ese miedo que no te deja actuar. Entonces, a este sentido va todo esto, pues, aquellas cosas que parecen como que, ya por tener estos seguros y una casa ya voy a asegurar mi futuro, ya voy a ser feliz. Y dije, eso no es lo más importante de un matrimonio, de una familia. O sea, si estás concentrada en asegurar esto para decir, ya puedo tener una familia, pues te estás ocupando de lo que no es importante. Sí, ya se casó la muchacha, pero no me invitaron. No era mi amiga, era amiga de la boda. Pero sí, pues sí reaccionó como en esta línea, pues, Sí, que sea de cualquier cosa, ¿no? El resultado de sus investigaciones es que son vanos, como el perseguir al viento, los esfuerzos que el hombre pone en buscarla. Pero ha descubierto que hay en la vida una felicidad relativa. Es decir, el que pretenda o diga, pues todo el tiempo voy a estar feliz, contento, sonriente, o sea, no, es alguien que no es realista, que nunca te vas a enfermar, que nunca te va a pasar nada, que nunca vas a llorar, que nunca te va a doler nada. ¿Quién te puede prometer esto? Nadie. O sea, vivimos en este mundo y te va a dar calor, y te va a dar frío, y te va a dar hambre. Entonces, es realista. Este contenido es un tanto realista. A diferencia de algunos textos, ¿verdad?, de la Biblia que más bien son idealistas. Por ejemplo, una clave de lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles es la comunidad ideal. O sea, tú lees los Hechos de los Apóstoles y todo es bien bonito, ¿no? Pero pues lees las cartas de Pablo y ves que no estaba tan fácil. El libro de los Hechos es como un ideal, pues, lo que debiera ser, y que las comunidades sí lo intentaron, lo fueron llevando, pero pues hay cosas que se van dando, ¿no?, en el caminar. Entonces ha descubierto él que hay una felicidad relativa que puede proporcionar la ciencia, las riquezas, los placeres de la mesa, las alegrías de la juventud y el hogar, todo lo cual es un don de Dios, e invita a gozar de ellas en los días de vida que el Señor le conceda. A veces estamos pensando en qué va a pasar después o qué pasó ayer, y en vez de estar disfrutando, como dice aquí, de los días que Dios me concede hoy, pues eso, vivirlos bien, como
decía Teresita, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. O sea, ya quisiera estar en el cielo, pero pues estoy aquí, pero aquí voy a pasar mi cielo. Sobre todo en la segunda parte del libro, Coelho hace un elogio relativo de la sabiduría y su utilidad y recomienda el temor de Dios, que Él no dejará sin recompensa. Otra vez vuelve a aparecer dentro del contenido de todo esto, de la practicidad, del acertar las decisiones, de buscar la felicidad, aparece otra vez el temor de Dios. Ello da al libro un moderado optimismo. Aquí es lo que decíamos, no es un libro que todo está bien bonito, como dicen unos, todo lo dice es bien bonito, y las tarjetitas de la greña. O sea, un optimismo moderado. O sea, sí, hay que echarle ganas, y sí avanzamos, y sí hay unidad, y sí hay alegría, pero tampoco hay que ser soñadores. A veces eso pasa en el concepto religioso de muchas personas. O sea, hay religiosas que entran al convento, hay seminaristas jóvenes que entran al seminario y esperan que todo el mundo los trate como angelitos y tú eres el santo de Dios y reza bien bonito y nadie nunca te va a regañar. Y ya ven que hay bullying y todo y vámonos, ¿verdad? No, o sea, no somos ángeles. Igual la vida religiosa, las mujeres pues encuentran dificultades y demás. Y igual en los grupos parroquiales, o igual quien labora en la parroquia, se topan con la humanidad del otro y ya le echan la culpa a Dios, no somos ángeles. Ahí está la presencia de Dios, pero no somos ángeles. Y es parte del caminar de una comunidad y de la formación de una comunidad. Entonces será muy importante el temor de Dios, que Dios no deja sin recompensa. Coelho, en consecuencia, tampoco es un pesimista absoluto que vive decepcionado o que proclame que la vida no vale la pena vivirse, como esta canción de la vida no vale nada. Entonces, no es un pesimista tampoco. O sea, si yo me encuentro con este prólogo y digo, no, este vato anda mal, anda triste, entonces no es un pesimista absoluto que vive decepcionado de la vida, de todo, no. Entonces, él mismo invita a disfrutar. Y ya decíamos que tampoco es un optimista que le sonríe a todo, como si cada paso fuera la felicidad. Nuestro autor es sencillamente un realista que juzga la vida tal como se presenta a un israelita de su época. Ignora la felicidad del más allá, no la encuentra en esta vida y naturalmente siente desilusión. Todavía en estos textos no se nos va a hablar de la alegría eterna o de una recompensa eterna. Entonces, se nos va a hablar de la alegría de esta vida, pero con esa moderación. O sea, no va a ser de que nunca llores, nunca te duela nada, pues no. Realista. Como sabio no podía omitir un elogio, aunque moderado, de la sabiduría. Entonces, encontraremos ahí los elogios de la sabiduría. Y como judío no podía menos de recomendar el temor de Dios y advertir que juzgará las obras de los seres humanos. Entonces es alguien, pudiéramos decir este libro, y este autor es alguien equilibrado. Y nos va a presentar un ideal, que todo está bien bonito, ni tampoco va a ser un pesimista, no van a ser las lamentaciones de Jeremías, que todo el tiempo se lamenta. Entonces es alguien moderado y podríamos decir de él que es alguien realista. Entonces vamos a encontrar o nos podemos identificar con él en esa parte. A veces pues, nos va a hablar
de las cosas que no están bien o de que no avanzan, y otras veces nos va a motivar, nos va a impulsar. La división de este libro, igual pues ya cada quien revisaremos este esquema. Recordemos que los esquemas o las divisiones temáticas responden a un autor, ¿verdad? El autor o quien hace este folleto pues nos ha querido presentar esta división. En otros libros, en otros métodos de estudio, o si lo quisiéramos poner por orden cronológico, pues tendríamos que hacer otra división. También este libro tiene una difícil división, es difícil dividirlo. Pues las ideas se suceden y repiten sin orden alguno, como ya vemos en los otros libros de los proverbios, ¿no? Que nos están hablando, no sé, del cuidado de los padres, y luego ya nos hablan del trabajo, del campo, y luego otra vez de los padres, y luego otra vez del templo de Dios, y luego otra vez, o sea, no hay un orden que digamos, pues es que encierra el principio y el final, nos va a hablar del templo, no hay un orden. Entonces nos va a estar hablando de muchos temas, a diferencia de otros libros que sabemos que sí tienen un orden. Y entonces aquí está el esquema, ahí tienen ustedes el esquema, ¿no? Sí. Sí, aquí. Prólogo, título, tema, cuerpo de la obra. Parte primera, vanidad de la ciencia y los placeres. Y ahí pues se nos dividen como ciertos capítulos y versículos. Y una conclusión, vanidad de los esfuerzos humanos. Estos esquemas pues nos pueden servir como para buscar en cierta temática o algo que queramos nosotros tomar una cita o para alguna temática. Tercera parte, anomalías y recomendaciones sobre los desórdenes sociales, otras anomalías, ventajas de la compañía y la ciencia, deberes para con Dios. Parte cuarta, vanidad de la riqueza, afanes inútiles. Parte quinta, valor y decepción de la sabiduría, el valor de la sabiduría y su fuerza. Parte sexta, valor y decepción de la virtud. Una conclusión, gozar de las alegrías de la vida y del hogar mientras está en este mundo. Parte séptima, vanidad de los esfuerzos humanos. Parte octava, consejos y constataciones sapienciales. Conclusión, recomendación y el epílogo. Un resumen moral, ¿no? La personalidad de Coelho y un resumen moral. Sobre el autor se ha atribuido a Salomón, sin embargo, pues no, sabemos que no. Ahí mismo nos dice: hasta el siglo pasado el libro del Eclesiastés fue considerado como obra de Salomón. El mismo texto sagrado dio pie a esta creencia, ya que el autor se presenta como hijo de David, rey de Jerusalén, y en 1:12 como rey de Israel en Jerusalén. Entonces, ante estas palabras, hijo de David, rey de Jerusalén, pues Salomón. Entonces se atribuyó a Salomón. Pero ¿por qué razones? Pues no creemos que sea de Salomón. Razones que niegan pues la paternidad de este autor. La lengua de este Coelho es posterior a la época de Salomón. No tiene la elegancia del hebreo de antes del exilio. Los arameísmos y expresiones del nuevo hebreo nos llevan a los siglos anteriores a la era cristiana. Es decir, es relativamente poco antes de Jesús. El ambiente histórico en que se mueve el autor del libro es muy distinto de los del días de Salomón. Durante el reinado del rey sabio, el pueblo gozó de gran paz y prosperidad. Coelho, en cambio, presenta un mundo socialmente perturbado en el que reinan la opresión y las injusticias.
Es decir, si el texto nos habla mucho de que hay injusticias, de que hay pobreza, de que hay esto, de que hay aquello, pues no es el tiempo de Salomón. Entonces, él está escribiendo en un tiempo diferente al de Salomón. El tiempo de Salomón era el tiempo mejor, pues. El tiempo de David y Salomón es el tiempo en el que el pueblo estaba orgulloso, ¿no? de su tiempo, de su gobierno, de su estructura, de su grandeza, de su fuerza, de que tenían el arca de la alianza, de que tenían templos, tenían todo. Se sentían pueblos muy consolidados, muy en paz. Y Coelet, de lo que nos va hablando, pues es más bien es un tiempo de injusticia, de agitación, de revueltas. Entonces no corresponde al tiempo de Salomón. Segundo, el cuadro histórico que presenta a partir del capítulo 3, tan distinto de la época del gran rey. El mismo epilogista en su presentación de Coelet no hace mención alguna a la supuesta dignidad real salomónica, sino que lo coloca en el círculo de sabios como uno más cuya actividad sapiencial él debía conocer. Es decir, el autor, cuando habla de sí mismo, se pone en el lugar de los sabios, no en el lugar de un rey. Siendo que Salomón, y para los judíos, los ungidos eran los profetas y los reyes, los sacerdotes, los profetas y los reyes. O sea, no estaría la capacidad de que él se llamara como un sabio si fuera un profeta. No, yo soy un profeta. La identidad del profeta era muy profunda, la identidad del sacerdote era muy profunda, la identidad de un rey era muy profunda. Que él hable de sí mismo como un sabio no correspondería a que él sería un rey, porque no se equipara pues la actividad, la labor de un sabio a un ungido. Entonces esa es una segunda razón. Y tercera, la atribución del libro de Salomón a Salomón es debida a un procedimiento literario que aparece otras veces en el Antiguo Testamento, y no nada más en el Antiguo Testamento, en muchos textos que escribía alguien y para darles valor les ponían el nombre de otro, ¿verdad? Lo que pasa con los evangelios apócrifos, ¿verdad? El evangelio de Santiago, ¿verdad? No existe. Es muy posterior y pues, trae cuentitos y cosas así más divertidas. Entonces no es. Entonces la gente para que los demás lo leyeran y dijeran, pues ese es Salomón, le ponían o le atribuían la autoría a alguien mucho más importante. Por eso se da esta atribución. Hasta aquí pues está todo claro. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Muy bien. ¿Seguro? Entonces, así como en resumen, si están tomando notas o algo, o ahí en su mismo libro, pues es eso, ¿verdad? No es un pesimista, o sea, si leemos el prólogo, pues sí pareciera. No es un pesimista, tampoco es un optimista, lo vamos a dejar como que es alguien realista. Y sobre el autor, pues sabemos que es un sabio, de tiempos muy cercanos, más cercanos a Jesús que al rey David. Y que no pareciera que el autor fuera Salomón. Más bien ya se tiene casi prácticamente la certeza por el estudio literario que no corresponde sus escritos al tiempo de Salomón, y ni él mismo se atribuye una personalidad de rey, sino más bien de un sabio. Y lo cual pues no sería algo común en un rey, ni en un profeta, ni en un sacerdote. Bien, entonces estaremos ya en este libro. De igual manera, pues revisen el esquemita y elijan pues a lo mejor alguna sección para darle una leidita, que tengamos ahí cada quien una leída de una de las secciones. Ahí vayamos viendo qué sección a lo mejor nos agrada o nos serviría, y elegimos una sección y ahí vamos avanzando en la semana, en este tiempo, para también nosotros acercarnos al libro.
con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.